enlace, que ya en donde pueden encontrar el video de la sesión anterior, para que pues ustedes lo tengamos ahí presente. Listo, entonces voy a copiarlo en este momento, la dirección del enlace para los videos de YouTube. Es solamente es el mismo enlace que vamos a tener tanto para lo que es la sesión anterior y las demás que vienen en este momento. Entonces ahí ya les comparto. ¿Sí escucho? Ya. Entonces sí. Entonces Entonces, ahí ya les comparto. Listo. Bueno, con el buenos días para todas las personas que se conectan. Entonces, hoy iniciamos con el tema y la introducción a las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo de Excel, bueno, aquí es que vamos a manejar. Están toda la hoja de Excel, pues siempre ha sido manejada principalmente para el manejo de todo tipo de información, ya pues para el tema de números, para el tema de análisis y para la recopilación de esa información que necesitamos pues posteriormente analizar. Nosotros en ese sentido, cuando manejamos lo que es la tabla de Excel, cuando abrimos el documento de Microsoft Excel, nosotros encontramos una interfaz o una pantalla, que es esta que nosotros vemos a continuación, y que nos permite en ese sentido poder hacer diferentes operaciones dentro de nuestra tabla. Entonces nosotros inicialmente tenemos unos botones de acceso rápido que se encuentran aquí en la parte superior, en el cual nosotros o guardamos o podemos entonces hacer o rehacer. Muy buenos días. Muy buenos días. Entonces en ese sentido, nosotros cuando tenemos nuestro Excel, nosotros tenemos acá diferentes menús de acceso rápidos. Por ejemplo, entonces aquí pues siempre que ustedes se ubican en una hoja de Excel normalmente, vamos a encontrar nosotros que aquí pues encontramos el guardar, el hacer o el rehacer. Entonces dependiendo también de lo que nosotros realicemos, permítame yo hago acá el ejemplo. Entonces si yo deshago, pues aquí aparecerá pues estas herramientas, y de hecho pues acá nosotros tenemos esta flechita que nos indica, digamos, en un nivel con un menú emergente en el cual nos puede agregar otros tipos de botones que nosotros estemos necesitando. Lo ideal es que nosotros utilicemos todas estas filas, o que se llaman cintas o ribbon, porque pues ha tenido diferentes nombres en la historia pues del Excel. La idea es que pues usted personalice esto en la medida de lo que usted necesite. De pronto, si nosotros estamos hablando de lo que es el tema de ortografía o del tema de nuevo, de abrir, pues eso dependerá de cada uno. Entonces eso dependerá, y ya cada uno de estos comandos se utilizará. No, ya lo vamos a ver entonces a continuación. Ahora, aquí nosotros encontramos también pues este botón en el cual pues nos da algunas opciones para poder presentar todo lo que son estas cintas de opciones que nosotros encontramos en esta parte. Entonces, como les digo, pues la idea es facilitarnos la vida en ese sentido, y pues dejarlo como nosotros lo necesitemos. Generalmente no lo modificamos debido a que las herramientas que generalmente vamos utilizando, e inclusive a veces el Excel, pues va ubicando las herramientas que aquí en esta parte que nosotros más necesitamos. Entonces usted va a encontrar, además de estas cintas que encuentra en la parte superior, usted va a encontrar diferentes menús. Entonces en este usted va a encontrar en archivo, inicialmente va a encontrar las opciones generales del documento, o lo que se llama en el caso de Excel un libro.
Entonces aquí usted va a poder crear en este sentido diferentes formas de protegerlo. Esta opción que principalmente es para que si usted comparte documentos, estos no sean modificados en ciertas celdas o en ciertas pestañas que tiene Excel. Lo mismo por el tema de inspeccionar, que esto, digamos, sirve muchas veces y esto, digamos, se ve ya a profundidad con el tema del Excel intermedio, cuando usted puede inspeccionar si hay errores de fórmula de datos en la hoja de cálculo. Lo mismo pues la administración de los libros, las versiones, porque pues aquí ustedes ven que siempre se está guardando e inclusive usted puede estar aquí utilizando herramientas de autoguardado para que le guarde cada minuto y de pronto no tener esos problemas que le toque reprocesar o volver a hacer un trabajo debido a que posiblemente le toque hacerlo de nuevo porque pues no guardo los últimos cambios y a veces de pronto pues uno lo vuelve a hacer pero no queda igual. Entonces eso es lo que uno tiene que pues tener en cuenta, y lo mismo pues la vista del explorador, que entonces cómo se van a ver pues los menús o cómo se va a ver la hoja cuando esté en el contacto pues con la internet. Aquí tenemos en el archivo pues diferentes opciones también. Cuando nosotros pues, esté la información ahorita en nuevo, nosotros podemos encontrar diferentes opciones. Generalmente pues usted tiene algunas sugerencias que puede hacerle el Excel, y más digamos si son plantillas en línea a nivel empresarial, a nivel de, pues, de muchas cosas, pero lo más importante es que usted cuando vaya a transmitir cualquier tipo de información en el Excel, pues esto sea de manera adecuada, que sea muy clara la información y que sea personalizada a su trabajo o pues a la organización, ya que pues esto digamos son a veces muy generales y a veces pues esto no tienen la personalización deseada. Entonces aquí digamos por ejemplo, si yo hiciera esta factura de esta factura, pues a veces se puede ver muy bonito y muy chévere, pero resulta de que si nosotros hablamos de algo de azul, puede estar de pronto una empresa que tenga que ver con el sector turístico, con que de pronto sea en el mar, o que tenga que ver con el tema de piscinas. O sea, eso digamos uno lo tiene que mirar, y a veces de pronto puede venir ciertas programaciones que cuando nosotros estamos empezando de pronto nosotros desconocemos y podemos de pronto estar perdiendo algunas oportunidades. Igual pues dentro de las categorías que nosotros encontramos, vamos a encontrar diferentes opciones que nosotros podemos tomar, pero que sí es necesario que se personalicen tanto en colores como en el tema de formatos. Recordemos que una de las cosas que siempre se manejan dentro de la Ley General de Archivos es que se tiene que manejar es Arial 12. Personalmente, bueno, yo manejo Arial, pero como hay necesidades de tamaños, a veces necesitan las letras un poco más grandes, a veces un poco más pequeñas, entonces pues el tema del tamaño no soy muy rígido al respecto. Eso digamos es para digamos tenerlo muy en cuenta. Entonces generalmente pues se maneja en ese sentido. De hecho pues no sé, pues desconozco de pronto los procesos comerciales, pero digamos si la empresa tiene licitaciones o tienes lo de negocios o contratación con el Estado, probablemente habrá visto eso, que de pronto le pidan que es Arial. Puede ser en algunos casos, pues aunque pues a veces pues son cuestiones así de forma, pero que no serían de extrañar. Ahora, esto encontramos aquí en el menú abrir todos los documentos históricos. De la misma manera pues nos da el OneDrive, porque pues es la opción que tiene Microsoft para poder unir sus documentos pues a las nubes, o sea a esa base de datos ese disco duro virtual que se genera en la red, y que pues es necesario utilizarlo, ya sea OneDrive, ya sea Google Drive, o ya pues sea otra clase de nube como Dropbox y demás. ¿Por qué? Porque pues nosotros no estamos exentos que a nosotros pues nos lleguen a robar que nos lleguen a robar el equipo, o que de pronto
sufra daño el equipo, un incendio, que se queme, que se moje, bueno, lo que sea, y al actualizarlo en la nube, pues usted tiene la información actualizada y desde cualquier parte del mundo puede actualizarla teniendo pues el acceso de usuario, que en este caso sería el correo electrónico y su contraseña. Entonces, esto para tenerlo en cuenta. Igual pues aquí se puede agregar sitios de la preferencia, pues aquí aquí lo podemos hacer y pues generalmente digamos tiene que ver con el tema de OneDrive y generalmente pues nosotros utilizamos la herramienta examinar en la cual pues nos permite pues abrir diferentes tipos de documentos. Entonces eso en ese sentido. Ahora sí es muy importante tener en cuenta que bueno, tenemos el siguiente botón que es guardar, que es el mismo que está aquí, y guardar como. Esta herramienta de guardar como nos va a servir a nosotros para poder determinar qué tipo de este documento, cómo lo vamos a guardar. Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta, porque pues aquí yo lo tengo para lo que vamos a nosotros a manejar, libro de Excel habilitado para macros. Porque pues sí dentro de todo lo que estamos viendo de alguna manera pues vamos a mirar lo que es el tema de Visual Basic, pues muy tangencial y muy superficial porque pues esto ya se ve a profundidad ya con el Excel intermedio, pero entonces como vamos a tener acceso es preferible pues tenerlo en cuenta para que ustedes no se preocupen. Ahora, cuando ustedes descargan este documento, pues lo van a descargar, que está en Classroom, lo descargan, les va a generar, mire que eso puede generar virus, bueno, es unas precauciones que toman los antivirus, pero ustedes con total tranquilidad lo pueden descargar porque pues es un documento que yo he creado personalmente y que pues para la formación de ustedes. Ahora, en el caso de imprimir, es importante también tener muy en cuenta que en esto hay que saberlo configurar. Si ustedes se dan cuenta que yo escribí una letra, pero cuando ustedes aquí tienen una información, pues hay que saber cómo se hace el escalado, cómo se hacen las márgenes, el letter y demás. Entonces esto será de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, pues de los últimos temas que vamos a ver dentro de este curso. Entonces aquí lo tenemos y aquí nos da la opción de compartir. Ahora, aquí sí es importante tener en cuenta que siempre pues será para guardar en la nube, en este caso será para guardarlo en el OneDrive y el correo electrónico, que generalmente pues nos lo va a enlazar al Outlook. Entonces, pues tenerlo en cuenta. Esto es muy útil. Entonces, si ustedes tienen acceso si tienen cuentas corporativas, digamos la cuenta de correo arroba, en este caso AIP Colombia, entonces pues ustedes ahí podrán de una vez enlazar. Eso es una herramienta pues muy poderosa porque pues te ahorra tiempo para no llegar y adjuntar y demás. Entonces pues eso lo utilizamos. Y en el tema de exportar es cuando nosotros tenemos que guardarlo en otro tipo de documento. Generalmente pues el tema de PDF, que como ya les tenía comentando, ustedes lo pueden guardar en PDF bien organizado. Muchas veces las personas nos complicamos enviando estas tablas, utilizando tablas de Excel, o sea, enviando esta información de Excel. Aquí permítame un segundo, por ejemplo, tenemos esta información y entonces llegamos y la seleccionamos, le damos copiar y las enviamos a un Word. Y principalmente es porque no conocemos cómo poder imprimir en Excel bien adecuadamente e inclusive eso es cuando ustedes empezamos a manejar más lo que es el tema de la formulación de la hoja de Excel. Es importante tenerlo en cuenta en ese sentido. Entonces tener en cuenta que el diseño de las páginas pues va a ser determinado de acuerdo a lo que pues usted necesita. Entonces a veces de pronto vemos que acá lo mueven de esta manera y esto tratando de ubicar la hoja Excel. Hay una forma y eso lo estaremos viendo dentro del tema. Aquí nosotros lo estamos viendo, diseño de página. Entonces todo lo que es el tema también de impresión y demás. Entonces continuando, nosotros aquí dentro del menú de informar tenemos el tema de publicar, que esto se hace también para digamos una herramienta digamos que nosotros tenemos que se tiene más avanzada. Esto digamos ya viene un poco más para el tema de Excel avanzado, el tema de Power BI.
o Power View o Power Maps. Entonces esto digamos se tiene aquí y pues finalmente el tema de cerrar la cuenta, pues esto digamos es cuando usted personaliza su cuenta. Aquí pues lo tiene y esto pues aquí lo que es el tema de activación y aquí algunas opciones que se tienen generales en cuanto al tema de la visualización que usted tiene a nivel general, lo que es el tema de las fórmulas, digamos que pueda digamos usted pueda hacer ciertas fórmulas y demás, inclusive pues el tema de los colores, el tema de errores, pues esto aquí usted lo puede aquí configurar, por eso cuando aparece error, por eso le aparece una flecha verde, porque aquí aparece ya en esto de verde, se lo puede cambiar. El tema de revisión y el tema de guardado. Aquí si ustedes se dan cuenta la autorrecuperación yo siempre la pongo cada minuto y esto yo lo he hecho, digamos ustedes aquí entran, digamos aquí dentro de archivos, porque esto les puede servir más, lo que es el tema de opciones. Permítame un segundito. Ok, listo. Lo que tiene que ver con el tema de opciones y aquí, permítame, yo lo repito otra vez, tranquilos que esto es para repetir opciones, archivo opciones y aquí entonces ustedes pueden configurar lo que es el tema del guardado. Generalmente aquí lo encuentran cada 10 minutos o cada 20, entonces ustedes lo pueden configurar para que sea cada minuto y con eso pues los últimos cambios que hizo en un minuto pues le quedan ahí guardados hasta esos cambios. Este es importante. Ahora el tema de la caché de los documentos y esto también es importante y es bueno para poder en ese sentido poder ubicar estos borradores y que a veces ocupan espacio innecesario, porque pues esto digamos sirve para la autorrecuperación, pero hay veces que pues usted no está trabajando en ningún documento, pero eso digamos nos genera basura en el equipo, entonces pues es importante tenerlo en cuenta. Esto digamos con la parte de archivo. Aquí vamos en la parte de inicio, entonces aquí ya lo tenemos. Aquí tenemos principalmente todas las opciones que son dirigidas a poder organizar de forma estética principalmente lo que es las celdas de Excel. Entonces aquí tenemos inicialmente lo que es las herramientas de papeles, que se va a cortar, copiar o pegar y copiar el formato. A veces pues se hace necesario pues estas herramientas en nuestro trabajo, pero principalmente esta que es un símbolo de pegado que está con una solamente, que es para pegar los formatos. Digamos aquí me puede pegar digamos el link de acceso para la lista de reproducción en YouTube de las clases que estamos viendo. Entonces para los que de pronto no se conectaron recientemente, esta sesión está siendo grabada pues para que ustedes estén informados. Entonces en ese sentido, en este link pues queda que en este link es la lista de reproducción, por eso va a ser siempre el mismo, entonces ahí lo pueden pegar. Hay diferentes opciones, entonces aquí lo tenemos copiar, entonces copiar como imagen, copiar como tal el texto, entonces es esto. Entonces si yo lo copio como imagen, me va a llegar a copiar, a pegar acá, por ejemplo, me va a pegar aquí como una imagen y de hecho no voy a poder hacer nada. Así que aquí sí se puede modificar y demás, pero aquí digamos como tal, digamos si nos trata de pegar como imagen y no podemos hacer pues una cosa diferente. Ahora, esto también lo que es el tema de las fuentes, generalmente viene algo que es configurado, digamos aquí siempre lo tengo aquí configurado con el tema de Calibri, pues acá tenemos las letras y con los tamaños. Ahora, es importante siempre que nosotros utilicemos, ya sea que utilicemos títulos, digamos nombres, apellidos y cédula, pues así rápidamente, aquí nosotros podemos utilizar lo que son estas herramientas al seleccionar con el mouse, y entonces lo que es la negrita, lo que es la cursiva y lo que es pues, el subrayado.
Yo sé que de pronto algunos que otros están ahí que dicen, no, yo ya lo sé. Créanme que nosotros vamos empezando con esto y ya después lo vamos profundizando un poco más, porque pues esto en la medida de que uno va avanzando ya se va a poner más interesante. Entonces, por favor, para que le pongan atención, porque sé que de pronto dicen, no, eso ya yo lo sé, yo no. Entonces, por favor. Entonces, en ese sentido, nosotros podremos ponerlo en negrita, en cursiva y en subrayado. Aquí lo que hay que ver es que pues, podemos utilizar cualquier tipo de subrayado, y si utilizamos subrayado doble, todas demás quedan, las que configuremos rápidamente, pues quedarán con doble. Y lo mismo lo que es el tema de utilizar las tablas, la de los bordes, perdón. Entonces, en este caso, ojo, porque es que esto se llama bordes. A veces cuando nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos que dice nombres, apellidos, ¿cierto? Voy a hacerlo aquí rápido y demás, y cédulas. Ojo, porque esto como tal, cuando nosotros le hacemos esto y a veces lo hacemos así y hacemos una tabla acá, entonces decimos, vean, ¿sí? ¿Qué hacemos una tabla? Resulta que estamos tomando las celdas las celdas que ya están prediseñadas ya en Excel, y lo que estamos haciendo es que poniéndole bordes a lo que es la parte de lo que es el Excel, porque las tablas vienen a ser algo que se maneja con tablas dinámicas, con el tema de manejo de bases de datos, con todo lo que tiene que ver con el manejo pues, de grandes volúmenes de información. Entonces por ejemplo, los registros de ventas de un almacén. Entonces, que eso se genera, que cada día se generan 50, 80, 20, 90 ventas, 100 o más. Entonces, todo eso digamos, lo que se maneja en tabla. Esto se llama bordes, no más. O sea, de ahí no cambia. Y de hecho, pues esto, digamos, ya vamos a ver cómo nos va a cambiar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo hago aquí? Digamos, aquí yo la selecciono y la muevo pues para donde yo más me convenga, con el clic sostenido, con el clic izquierdo sostenido. Entonces yo lo hago y lo puedo modificar en la medida de que las celdas tengan la misma configuración. Entonces es esto. Y lo mismo que yo puedo acá. Aquí, al seleccionarlo totalmente, pues bordearlo, cambiarle el color. Entonces aquí lo puedo bordear y hacer que la orientación de las letras pues sean centradas tanto de manera vertical como horizontal. Entonces aquí lo tenemos, y con la orientación del texto. Entonces aquí ya tenemos lo que es el tema de las alineaciones. Entonces estas herramientas de alineación nos van a servir para ello. Entonces aquí nosotros, esta nos va a servir para utilizarlo de esta manera. Aquí cambia la orientación. Y lo que es la parte también de las sangrías, es decir, que tanto se acerca al borde pues los textos que nosotros tenemos. ¿Vea? Entonces aquí nosotros podemos tener esta parte aquí, o entonces lo vamos orientando. ¿Listo? Entonces aquí va cambiando. Si ve que aquí se va, aquí lo vamos separando. Bueno, vamos a volver entonces aquí con esta parte. Cuando hacemos clic en esta parte y le decimos formato de alineación de texto, vamos a regresar a la parte inicial que estaba acá, vean, y le vamos a hacer así. Listo. Entonces de esta forma, entonces así lo hacemos. Lo mismo cuando nosotros entonces hablamos de ajustar el texto. Entonces a veces de pronto, por ejemplo, fíjense que en este caso, digamos, este enlace, miren todas las celdas que ocupa. Y resulta que cuando nosotros ajustamos el texto, se ve que ajusta el texto al tamaño de la celda. Entonces, por eso nosotros tendríamos que tomarlo acá en la parte superior. O sea, nos movemos aquí. Cuando ya se nos transforma esta cruz gruesa blanca en una delgada con dos flechas hacia la izquierda y hacia la derecha, y lo podemos mover. Lo mismo aquí va a ser en la parte inferior. Entonces aquí, cuando nosotros hablamos de esta parte, pues ya nosotros lo podemos mover y de acuerdo a la necesidad. Y esto también es cuando, por ejemplo, acá cuando nosotros utilizamos lo que es el tema de combinar y centrar, es que nosotros unimos varias celdas por necesidad. Entonces, por ejemplo, entonces aquí vamos a decir trabajadores. Listo.
Entonces aquí estamos utilizando de la fila 7 estamos utilizando las columnas J, K y L. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que pues, empezar a mirar. Y lo mismo cuando nosotros tenemos acá lo que es el formato de número. Entonces los números como tal vamos a tener diferentes formatos. Entonces, por ejemplo, aquí hay que entender algo y en esto, digamos, con el tema de números es esencial. Una cosa es decir 100, una cosa es decir 1 y otra es 0,5. Estos son pues básicamente lo que nosotros vamos a manejar. Aquí, cuando nosotros manejamos el formato de número, hay que entender que nosotros sin formato, cuando nos vamos acá a la parte superior, estamos acá en la celda, y aquí en la parte superior, entonces podemos tomarlo como número, como moneda, como en forma de contabilidad. O sea, con el formato cuando estamos manejando, digamos, el tema de contabilidad, con fechas cortas. ¿Por qué? Porque es que los números se transforman también cuando usted, por ejemplo, cuando estamos seleccionando 7/4 del 21, entonces la fecha de hoy, aquí nosotros estamos manejando esto tiene en Excel, ellos se maneja pues un número que cuando usted lo transforma en número, el número del día de hoy es 44293. Estos son códigos que ya maneja como tal el Excel. Entonces cuando lo transformamos otra vez en fecha, entonces nos vamos aquí, lo transformamos en fecha corta o inclusive fecha larga, pues entonces ya transformamos esta parte. Entonces miércoles 7 de abril de 2021. Ahora, cuando usted maneja Excel es importante y cuando manejamos, digamos, bueno, aquí podemos manejar el tema de estos de contabilidad, pero cuando manejamos algo de porcentaje hay que tener en cuenta cómo nosotros lo vamos a manejar. Es decir, si lo vamos a manejar con el porcentaje directamente, como puede ser acá, o nosotros diligenciando el porcentaje. Entonces, tengan en cuenta que cuando uno habla de porcentajes es por 100, o sea, significa de 0 a 100 y que se maneja, pues generalmente en el Excel, con de 0 a 1. Entonces, si, por ejemplo, fíjense en algo. Aquí si yo transformo este 100 en porcentaje, fíjense que voy aquí a la parte superior. Miren lo que sucede. 100 significa que es un ¿qué? Es 1, 2, 3, 4, 1000, 10.000%. Eso es 100. Si yo aquí, digamos, lo bajo a 10, fíjense que ya, digamos, bueno, aquí ya me lo transformó, que vamos a transformarlo otra vez a números sin formato específico, ya, para que ya me lo transformó. Digámosle 10, ¿cierto? Y aquí lo vamos a transformar. Miren lo que pasa. ¿Sí? Que se vuelve 1000. Entonces, ¿por qué? Porque siempre Excel va a interpretar los porcentajes de 0 a 1. Si usted le pone que el 10, el 20, le va a dar estos números que no corresponden. Entonces, por eso es importante cuando manejemos los porcentajes, manejarlos de 1, de 0 a 1. Por eso este sería el 50%. Miremos porcentaje. Y sí, el 1 sí sería 100%. Vemos el porcentaje. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando que tenemos 520 20 unidades por, entonces, y tenemos 520 y vamos a determinar cuánto es el 50%. Entonces, por eso vamos a hacerlo así, 500. Y ya les explico estas operaciones. Entonces, es para el tema de formatos, pero 50, entonces nos va a dar el resultado que es 260 a la mitad. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso para manejar este tema de formatos, y generalmente cuando nosotros estas dos son para ubicar las décimas las décimas detrás o delante de una cifra. Entonces, por ejemplo, tenemos 0, entonces listo. Bueno, aquí pongámosle listo, vamos a ponerle 253. Entonces, si nosotros manejamos aquí esta cifra, vamos a mirar que si es que me aparece ceros, cambio así, me la reduce. Inclusive miren que ahí ya va llegando y probablemente lo voy a dejar en 53. Bueno, aquí le sumo una décima más. Ahora, ¿por qué lo sumo una décima más? Porque 5 queda en la mitad, ¿cierto? 3 quedaría hacia abajo, pero aquí entonces tomo el 26, entonces este 6 ya queda
entonces por eso lo sube. En otra oportunidad lo bajará y lo dejará en 253. Entonces esto es lo que nosotros vamos a ver. Ahora, desde luego cuando nosotros tenemos esto de los estilos, es cómo vamos a colorear. Como les digo, siempre hay que hacerlo de manera que sea clara la información. ¿Por qué? Porque finalmente la información no es para mí, es para otras personas que tienen otra forma de pensar, ya sea un compañero de trabajo, ya sea un jefe, un proveedor, un cliente, y usted necesita enviarle la información lo más claro posible y pues que represente también la imagen institucional de la organización a la que usted trabaja. Entonces, pues eso es lo que pues, usted tiene en este momento. Entonces, en ese sentido. Ahora, estos estilos, digamos, esto es formato condicional. Aquí lo que vamos a ver nosotros es que nosotros vamos a configurar en la imagen, en lo que tiene que ver, perdónenme aquí, lo que tiene que ver las celdas, de acuerdo a la información, ya sea numérica, ya sea de tipo de texto, entonces que realice ciertas operaciones de colores. Entonces aquí en cuanto a los datos, que realice ciertas operaciones. Entonces eso también lo estaremos viendo, todo lo que es el tema de formato condicional, y que para ello pues aplica reglas. Entonces, por ejemplo, si acá por ejemplo dice digamos, si aquí las ventas que aparecen en esta parte son 30, 40, son de 30, 40%, entonces colorelo de rojo. O entonces realice ciertas operaciones. Eso lo vamos a ver con el tema de formato condicional. Y lo mismo de dar formato como tabla. Aquí esta opción es para cuando nosotros utilizamos bases de datos. Entonces esto, digamos, se ve muy puntual con el tema de tablas dinámicas, porque desde luego usted puede acá llenarlo con información, y generalmente nosotros hacemos esto de llenar la información, este tipo de información como la que tenemos aquí presente, digamos que nombres, apellidos, cuando vamos a recopilar información para diferentes asuntos, pero no deja de ser que unas celdas que tienen unos bordes que se asemejan a una tabla, pero no son tabla como tal. Ahora, lo mismo tenemos las herramientas de insertar celdas, eliminarlas e inclusive pues darles ciertos formatos de ancho, inclusive pues para protegerlas y bloquearlas. Esto sirve principalmente cuando nosotros estamos necesitando de que nos cambien pues como tal, que no nos cambien cierta información relevante. Ahora, para eso es muy importante cuando cuando se vaya a aplicar esto, y que lo vamos a estar viendo, se aplique, pero en los casos que sea necesario y que sea muy claro. Por ejemplo, el tema de los encabezados, que no me los cambien. Lo que es de pronto el tema de fórmulas, que de pronto usted llegue y tenga el presupuesto, y usted siempre tenga ya programado que ya le está aplicando lo que es el tema de lo que es el tema del IVA, lo que es el tema eh, de ciertos impuestos. Entonces, pues, o sea, usted necesita que esas que ya, digamos, que usted tiene configuradas y que le facilite el trabajo, que nadie se las modifique, porque pues ya entonces deja de ser un formato que sea adecuado para sus necesidades. Entonces, pues, usted protege todo eso. Tiene que ser muy claro y la información. Ahora, aquí nosotros tenemos en este sentido también el tema de autosuma, que tenemos algunas funciones básicas, como el tema de contar, el tema de los promedios, los máximos y los mínimos y demás, que pues estaremos viéndolos un poco más adelante para mirar la sintaxis, y que pues la ideal es que nosotros lo vayamos armando también. ¿Por qué? Porque pues necesitamos hacerlo de acuerdo a las necesidades que tengamos diariamente. Lo mismo acá pues de rellenar la información y rellenar pues las series. Entonces pues si usted tiene dos cuadros, entonces que le rellene pues la demás información, y aquí pues nosotros lo podemos hacer hacia arriba, hacia cualquiera de los lados, y pues con el tema de las series y demás. Lo mismo estamos hablando pues con el tema de borrar. Esta herramienta es muy poderosa, principalmente
cuando nosotros descargamos documentos de internet. A veces nosotros, pues para facilitarnos, y como el tiempo es oro dentro de las organizaciones, pues yo no voy a negar y no les voy a decir que no al hecho de que pronto ustedes lleguen y descarguen. Pues esto que yo he hecho, o sea, esto que yo les he creado, este documento Excel, esto lo he hecho yo, pero no voy a negarles el hecho que de pronto exista esa posibilidad. Entonces, esta es muy poderosa cuando ustedes descargan documentos de Excel, porque de pronto necesitaron un Cardex digital, ustedes necesitaron de pronto descargar un formato de base de datos, un formato pues en especial. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes llegan y con esta entonces pueden llegar a formarle los formatos. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar con clic sostenido principal lo que es estas tres celdas y voy a decirle borrar. Si digo borrar todo, me lo va a dejar totalmente en blanco. Los formatos, entonces me va a borrar pues lo que es el tema de colores y es esto, y lo del contenido, entonces me lo va a dejar en blanco, bueno, en este caso en amarillo. Entonces, o los comentarios y los hipervínculos. Tenés en cuenta, porque muchas veces pueden haber hipervínculos que usted por error, que de pronto pueden estar por ahí en la hoja de Excel, bueno, entendiéndose los hipervínculos como accesos directos principalmente a otros sitios, ya sea del disco local, es decir, del mismo computador, o de la internet. Entonces, pues aquí ya todo esto lo podemos borrar hipervínculo o quitarlos. Entonces es esto. Entonces, por ejemplo, yo llego, borrar formatos, y fíjense que vea, me borró, me dejó solo las letras. Si yo le digo borrar todo, pues me va a borrar absolutamente todo. Des en cuenta. Aquí voy a hacerle deshacer o en el teclado control Z, que es y lo que es el tema de ordenar y filtrar. Entonces aquí, por ejemplo, que yo selecciono, y aquí podemos, al seleccionar esta herramienta, generar diferentes tipos de filtro, ya sea para organizar de mayor a menor, que estos funcionan cuando hablamos de A a la Z y Z a la A, pueden ser estos significan del menor al mayor, del mayor al menor, o sea, o el registro, las fechas más recientes, digamos que usted tiene un poco de registros desorganizados y usted necesita organizarlos del más reciente al más antiguo, o viceversa, usted lo hace con estas herramientas. Entonces aquí lo selecciona y de una vez entonces puede hacerlo en esta manera. Aquí ya cuando tenemos estos filtros, entonces organizarlos por colores y demás, o sea, usted puede filtrarlos de diferentes formas. Esto es lo que es el menú de inicio. Desde luego, también entonces nosotros vamos a tener que el botón de insertar. Estos botones de insertar nos van a permitir vincular diferentes objetos que nosotros vamos a poder utilizar, como por ejemplo lo que es el tema de la tabla dinámica, que será un tema principalmente de Excel intermedio. Aquí pues tenemos, bueno, aquí con el tema de los datos, con unos datos podemos organizarlo. Aquí tenemos lo que es el tema de tablas dinámicas recomendadas, que pues cuando usted ya tiene más dominio, o sea, cuando usted ya lo ha armado, aquí le pueden dar inclusive algunas recomendaciones para saber de pronto el tema estético, pero igual pues lo que yo les digo, es importante que ustedes lo organicen. Y aquí sí crea las tablas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que estas tres celdas que están, que están con bordes, pero si yo quiero hacer que esto se vuelva una tabla verdadera, acá la selecciono, estos datos, y entonces le digo aquí clic en tabla. Bueno, aquí nos da la que control Q es el acceso más rápido, entonces tabla. Fíjense que tenemos un menú emergente y nos dice de dónde están los datos, entonces los seleccionamos. Y aquí siempre, como tiene ya encabezados, le vamos a decir la tabla tiene encabezados. Entonces seleccionamos y le damos a aceptar. Fíjense que siempre cambia. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si yo aquí, digamos, aquí noto, por ejemplo, esta es la última celda, yo le voy a hacer el siguiente. Si ve que me agregó esta nueva fila, eso es lo que son las tablas. Esto sí es una tabla. Entonces, y con esto, aquí es en donde nosotros llenamos las bases de datos que nos van a servir para insertar ¿qué? Para insertar lo que son las tablas dinámicas. Y de hecho, cuando nosotros manejamos herramientas de tabla, aquí tenemos otros menús,
para poder entonces manejar todo lo que es la parte de esta de estas tablas cuando es el tema de tablas dinámicas. Entonces es en este sentido. Aquí pues podemos agregar imágenes del disco del disco duro. Entonces, por ejemplo, pues aquí ya tenemos acá diferentes tipos de imágenes. Entonces, y podemos agregar y que pues serán de acuerdo también a la necesidad que nosotros pues tengamos en este sentido. Por otro lado, es importante también tener muy en cuenta que cuando nosotros estamos aquí pues podemos agregar algunas imágenes en línea dependiendo de la necesidad y algunas figuras geométricas. Todas estas figuras que nosotros tenemos en este sentido, pues ya las utilizaremos de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando. Pues, por ejemplo, esta puede significar pues muchas cosas para lo que vayamos generando de formas, ¿no? Que de pronto aquí usted le agrega texto, entonces aquí le voy a poner en este sentido, vamos a agregarle texto, entonces aquí con el mismo derecho, aquí podemos ingresar texto. Esto es, digamos, lo que nosotros vemos también con el tema de insertar. Y aquí pues tenemos también el tema de algunos gráficos, digamos, de arte inteligente, que tenga, digamos, algunos diseños ya prediseñados. Aquí pues el tema de tomar capturas de pantalla y demás, aquí nos da esta herramienta. Aquí tenemos lo que es el tema de tienda, o sea, aquí ya algunos complementos que estén en la tienda de Office y más complementos que nosotros podamos utilizar y que ya estén dentro de nuestro programa. Entonces aquí ya los podemos nosotros ver. Aquí pues nosotros tenemos lo que es la visualización, todo lo que es el tema de Excel, lo que es mapas. Y finalmente pues tenemos aquí lo que son los datos inactivos. Ahora aquí tenemos todo lo que son las figuras de gráficos. Aquí que es importante que nosotros tengamos en cuenta, digamos, hay que tener en cuenta que cuando nosotros colocamos cualquier tipo de gráfico, permítanme un segundito, aquí cuando nosotros hay que saber qué tipo de gráfico es el más ideal para transmitir información. Entonces a veces vamos a necesitar los de barras, los lineales, algunos vamos a nivel estadístico como el tema de histograma, que lo vamos a también a ver, los datos de dispersión y los de telaraña. Estos de telaraña son muy eficientes para, bueno, aquí no nos va a marcar nada porque no tenemos datos que estén organizados para este tipo de gráficos, pero digamos es muchas veces indicativo de desempeño, inclusive lo utilizan también en lo que es la parte de reclutamiento de personal porque pues se evalúan diferentes valores. Entonces eso lo estaremos viendo y aquí pues tendremos algunos mapas en 3D, que es que aquí ya los tenemos también y que estarán en línea. Aquí lo que es el tema de gráficos dinámicos es cuando nosotros tenemos datos en tablas dinámicas. Entonces es esta misma parte de estos datos, de estas gráficas, de estos gráficos que se utilizan en este sentido, pero que van a estar organizados en la red. Y estos mini gráficos, estos principalmente son para los comportamientos, o sea, estos se utilizan principalmente para el tema de velitas, o sea, todo lo que tiene que ver con acciones. Entonces aquí tiene esta parte, entonces aquí ya lo podemos ver. Lo mismo lo que es el tema de la segmentación de datos en filtros y escalas de tiempo, o sea, podemos acá filtrar por tiempo y acá por el tema de los datos de acuerdo a las necesidades, y aquí por la generación de hipervínculos y lo que es el tema de los textos como tal. Eso en ese sentido. Luego pues tenemos lo que es el diseño de página. Entonces aquí vamos a estar, cuando estemos viendo esta parte, vamos a estar utilizando esto de cómo ubicar las márgenes, cómo dejar un documento listo para su impresión, que créame que cuando usted lo imprime o cuando lo publica en PDF en línea le queda tan lindo como en Word, y usted va a tener que estar pasando tablas y enredarse. Personalmente yo utilizo muchos formatos que pues originalmente son en Word y los utilizo en Excel para programarlos. Ahora, en especial, ¿por qué? Porque resulta que hay mucha información que usted, por ejemplo, usted tiene que poner los nombres en una hoja,
en este documento, en este otro. La misma información que usted va a utilizar y usted la necesita colocar muchas veces en varias partes. Entonces, con que usted ya lo programe y lo formule como lo vamos a aprender, usted se está ahorrando. Y ya para imprimir, usted le queda ese documento como tal, le queda como si estuviera en Word y usted lo pasa generalmente en PDF. Ahora, esto digamos es algo que pues, se utiliza, el tema del fondo, esto generalmente se utiliza cuando los profesionales que son encargados de la nómina, cuando van a pagar, a veces les aparece en la pila o en aportes en línea pagado. Entonces esto digamos sirve, el tema de los títulos que vamos a ver y todo lo que tiene que ver con lo que es la parte pues, de las opciones de la hoja, lo que es el tema de los encabezados, las líneas de visión y pues para lo que es el tema de impresión. Aquí tenemos un tema de organizar imágenes y demás, de traer adelante, traer detrás, principalmente pues se aplica al respecto, ¿no? Entonces esto y lo que son girar ciertas formas. Entonces esto también nosotros lo tenemos aquí para organizarlo. Bueno, aquí esto digamos en tema de información y tenemos algo que se llama que las fórmulas. Entonces acá tenemos diferentes tipos de fórmulas con este menú en los cuales nosotros entonces tenemos algunas esto digamos siempre va a ser para insertar funciones digamos que nos permita ser orientados por el mismo Excel. Lo importante es empezar a conocer la sintaxis, conocer las fórmulas para poder organizarlas. ¿Por qué? Porque empezamos muy básicamente con algunos datos, pero posteriormente podemos ir profundizando en ellos. Entonces tenemos fórmulas, bueno, aquí nos da lo que es el tema del autosuma, entonces que nos da lo que es el tema de las fórmulas recientes, lo que yo he utilizado últimamente, si ustedes se dan cuenta, he utilizado la función O, coincidir, base de datos contar, suma, promedio, estas son las últimas que yo he utilizado. Entonces es esto, funciones lógicas, entonces estamos hablando de que sí, el o, el no, que lo vamos a estar viendo. Las funciones de texto, entonces que contar, que el tema de extraer, concatenar, o sea, herramientas básicas que nos van a servir. Miren, yo se los digo y esto es algo que a mí sí me da a veces tristeza y era yo ver compañeros que siendo también del área de sistemas y por ejemplo tenían digamos una celda que decía primer nombre, en otra segundo nombre, en otra apellidos y en vez de utilizar digamos concatenar porque tenían que pasar información a otro, lo están haciendo a mano, copy paste, o sea casi que así yo decía pero bueno, y con la herramienta, con la función concatenar pues lo podemos unir, lo vamos a ver, o sea todo esto. Lo del tema de las funciones de fecha hora, esto le sirve mucho a las personas que necesitan saber los días de incapacidad, digamos los de talento humano, seguridad y salud. Busque y referencia, entonces lo que vamos a principalmente buscar con estas dos, buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Esto es lo que principalmente. Ya las otras, bueno, vamos a mirar también el tema de índice y coincidir porque pues sí se hace necesario. De hecho, si de pronto ustedes tienen un Excel muy avanzado, el último, ya tiene buscar X, que funciona tanto para las horizontales como para las verticales. Pero en este caso pues no lo vamos a ver por el tema pues uno de tiempo y lo otro porque ya digamos la base es buscar H y buscar B, o sea, vertical y horizontal. Algunas funciones matemáticas y trigonométricas, entonces pues que nosotros aquí pues podemos estar viendo y pues algunas otras funciones. Esta función de nombres definidos es porque usted le va a colocar acá, digamos por ejemplo a todas estas celdas le va a poner que se llame nombre. Entonces aquí a usted le ministra esos nombres y muchas veces nos sirve cuando usted hace unas fórmulas un poco complejas, entonces usted no tiene que decir la C5, la C6, digamos la J, en este caso la J9, la J10, la J11, sino usted le pone nombres. Entonces de una vez. Para esto sirve, esto de asignarle los nombres y para poderlos, como dice, utilizarlos en la fórmula. Entonces usted, por ejemplo, que un ejemplo, si
si aquí dice Alberto, entonces dígame trabajadora. Si dice Juan, entonces con eso ya usted nombra esto a continuación. Yo les estoy contando esto en general, que es para poderlos introducir. Esta auditoría en la fórmula es cuando usted formula y usted quiere saber, bueno, acá yo tengo este dato, pero ¿de dónde me salió? Por ejemplo este que yo les hice aquí. Entonces, esta auditoría, y hagamos aquí, yo le digo rastrear precedente rápidamente, ¿sí ve? O sea, me dice que saqué de esta celda y de esta. Esto es lo que hace auditoría. Entonces usted ahí puede rastrear todos los precedentes y demás, o sea, lo que hay detrás e inclusive hacia adelante. Es decir, si acá yo, por ejemplo, yo dijera igual por punto a sacarle el 30% y yo le digo a ponle cuidado, le voy a decir el dependiente, así de que me lo lleva de una vez aquí. Esto es lo que hace el tema de fórmula, se evalúa y se evalúa también el tema de errores. Lo mismo la ventana de inspección, entonces para saber dónde hay un error. A veces de pronto, como nosotros generalmente las fórmulas son con números, que multiplique, que divida, que suma, que resta, pues esto a veces nos genera errores y si tenemos un gran cúmulo de información, pues la ventana de inspección nos dice en dónde es. Vea, aquí nos lo habla. Por ejemplo, aquí lo selecciono inspección. Entonces aquí ya si nosotros lo hacemos, vea, aquí ya no lo agrega y vea, así que acá aparece la fórmula. Esas son las ventanas de inspección. Igual lo vamos a ver pues, un poco mejor. Y es esto. Y las opciones de cálculo, pues esto ya nos sirve para que nosotros podamos hacer cálculos de una vez para a nivel manual o automático de cuenta, ¿no? Digamos se vea, pero esto lo vamos a ver ya digamos a profundidad con el Excel intermedio. Esto es un tema como tal, pero ustedes pueden ir manejándolo de esta manera, o sea, no tiene así. Lo mismo entonces viene acá con el tema de los datos. Entonces aquí ya lo que es el tema de obtener los datos externos, lo que es la parte de las consultas. O sea, aquí mostramos las consultas que nosotros tenemos de diferentes de este libro, desde una tabla perdón. Entonces, lo que son las fuentes recientes de lo que es el tema de los datos. Aquí actualizar todo principalmente va a ser ¿para qué? Para el tema de tablas dinámicas. Entonces aquí actualizamos toda la información porque por ejemplo usted tiene 50 datos, pero resulta de que aquí usted llenó una celda más, una información más, entonces ya no son 50 sino 51. Entonces usted para que ya toda lo que son las tablas dinámicas se actualicen, pues usted lo hace acá o pues programa una pequeña macro que es digamos un tema ya de Excel intermedio y avanzado con el tema de informe. Filtros. Entonces aquí ya entramos otra vez a los filtros en cuanto al tema de estos datos que hay en tablas y lo que es el tema pues también de lo que es el tema pues los textos en columna, los rellenos rápidos, los datos duplicados que se necesiten, inclusive establecer las relaciones. Entonces todo es esto y aquí tenemos algunas fórmulas que son para qué, para el análisis de datos. Aquí no nos va a dar digamos aquí información y lo que son previsiones, que son herramientas de cálculo de Excel para poder utilizar esto, o sea, teniéndolo pues ahí en cuenta. Aquí pues agrupando los datos que yo pues tenga aquí en cuanto al tema de fórmulas y desagrupándolos. Todas estas herramientas son las que nosotros vamos a utilizar y desde luego pues aquí lo que es el tema de revisar. Es recomendable cuando nosotros hablamos del tema de ortografía, pues sí personalmente les puedo decir que lo más recomendable es que usted tenga una buena ortografía, que usted sepa las normas de que las drújulas, o sea, las que tienen del tercer acento hacia atrás, o sea, como decir esdrújula precisamente, entonces dru, entonces jula, entonces queda ahí en la tercera y ahí para atrás tienen tilde, las agudas entonces tienen tilde si terminan en ns o vocal, las graves si la palabra no termina en ns o vocal. Entonces es importante, ¿por qué? Porque este corrector de ortografía, si usted no tiene buena ortografía, créame que muy posiblemente no le va a hacer totalmente las correcciones. Lo mismo, y bueno, aquí lo de la búsqueda inteligente,
y lo mismo el tema de traducir en un caso dado. Entonces siempre es importante que usted lo sepa, pues, no sepa, sepa, digamos, el idioma. Eso es, digamos, la recomendación. Aquí tenemos los comentarios que se puede hacer en algún momento, mostrar pues todos los comentarios. Digamos, si yo tengo acá comentario, entonces aquí ya me dice mostrar todos los comentarios y aquí me lo muestra. Entonces si yo aquí genero, por ejemplo, un nuevo comentario, aquí me lo va a mostrar todos. ¿Listo? Entonces, vean, aquí no, aquí lo muestra. Y en proteger hoja, pues dependiendo también de lo que nosotros vayamos a hacer, entonces vamos a permitir que se modifique en cierto rango. Entonces si yo no quiero que me modifiquen esto, pues yo lo protejo, le pongo una contraseña para que las personas entonces no puedan modificarlo. Entonces esto es lo que nos va a hablar a nosotros, toda esta parte de revisar. Y finalmente lo que es el tema de vista, porque pues siempre lo vamos a tener de acuerdo, pues esto lo vamos a ver con el tema de diseño de página, las líneas de cuadrícula, lo que es el tema de las diferentes ventanas y movilizar paneles. Por ejemplo, acá movilizamos paneles y vean, ¿sí ve? No se pierde esta parte. Entonces eso lo utilizamos para esta parte, dividir las ventanas y demás, y aquí lo que es el tema de macros. Entonces esto es lo que nosotros vamos a empezar a mirar en relación a lo que es la parte de esta interfaz. Nosotros dentro de lo que vamos a empezar a manejar, sí, vamos a mirar algo que es que ustedes van a conocer, que es lo que es esta parte desarrollada. Si a ustedes no les aparece este menú, no se preocupen, es uno de los complementos que tiene Excel. Ustedes lo tienen ahí, pero digamos, yo sí quería mostrarles, porque aquí lo que se hace es que el tema de la programación de ciertos códigos sencillos que hay en Visual con macros, ¿para qué? Para hacer trabajos repetitivos. Entonces esto se hace, inclusive se profundiza se hace en Excel intermedio y y se profundiza en Excel avanzado. Por eso, digamos, la invitación, porque pues no lo ocurre. Aquí lo que estoy mostrándoles, bueno, no en esto, cuando estoy aquí, permítame acá un momentico, ya les presento toda la pantalla. Listo, entonces cuando aquí ya les presento aquí toda la pantalla, ya listo. A continuación, lo que yo hice, espérate les muestro. Entonces, aquí estamos en la parte desarrollador, les digo aquí Visual Basic, y aquí aparece todo lo que es el tema de los códigos. Entonces esto es para programar ciertas cosas de macros, para usted facilitarse un trabajo que de pronto se demora 2 horas, lo pueden hacer en 10 minutos, en 5 minutos menos. ¿Por qué? Porque ya va tomando la información. Eso depende de las necesidades. Entonces aquí tenemos toda esta parte. ¿Listo? Bueno, esto hasta aquí pues es lo que pues vamos a manejar nosotros en relación a lo que es el tema de Excel. O sea, en cuanto al tema de interfaces, vamos a empezar a conocerlos un poco más de interfaz y cada uno de estos botones. Y la idea es que ya aproximadamente de acuerdo a la programación, la idea es que cuando empecemos aquí lo que es el tema el día 14 de abril, que sería el día del miércoles, entonces empecemos a volar lo que es el tema de operaciones. ¿Qué es lo que me interesa? Y lo que vamos a hacer en las siguientes 2 sesiones es conocer muy bien esto, o sea, conocerlos bien, cómo podemos sacar, tener acá, emitir que nos salga este menú, que tengamos este menú de desarrollador o programador, que podamos conocer todo esto. No lo vamos a profundizar, pero sí lo vamos a conocer para que cuando estemos trabajándolo y ustedes lo estén trabajando en el Excel intermedio y avanzado, pues ya ustedes puedan conocer cómo es la sintaxis, o sea, la estructura como tal. Bueno, no sé si está por aquí Caterine, que está conectada. Sí, señor, buenos días. Muy buenos días, Caterine. Quiero aprovechar estos últimos minutos para que de pronto sí compartamos la información de lo que hablamos ayer. Entonces, Ok, regálame un segundito, por favor. sí, listo. Les voy a pedir un favor, es que por favor no nos desconectemos. Pues ya aquí, digamos, terminamos nuestra sesión del día de hoy. Por ahora no vamos a tener otra tarea además del diagnóstico inicial que teníamos en el Classroom.
Ya estoy revisando entonces las personas que ya tenemos 47 personas en Classroom. Las demás pues las vamos a ir agregando las que hagan falta. Entonces para que no se preocupen si, vemos, si no enviaron el código o no han recibido invitación. Entonces eso en ese sentido, ¿listo? Para que lo tengamos. Tenemos esta información que va a ser replicado. No se vayan a desconectar por favor. Vamos a esperar un momento que ya te doy la palabra a Caterina cuando me la pidas. Listo. Entonces estos son los temas. Esto es lo que vamos a ver. Nos vamos a centrar. Entonces es esto. Ya el día viernes, Dios mediante, lo que vamos nosotros a empezar a mirar es cómo funciona cada una de estas así básicamente, cómo funcionan cada una de estos y nos vamos a ir entonces hasta el día lunes. El lunes también terminaremos para saber cómo es el tema desarrollador. Aquí vamos a conocer básico lo del tema de visual, es decir, no vamos a entrar a programar acá, sino que conozcamos estos menús de qué se tratan, todo esto y que ustedes ya puedan ya digamos profundizar posteriormente. ¿Listo? Bueno, listo, Caterine, cuando tú quieras. Bueno chicos, entonces los voy a dejar con la señora Ana Milena. Ella les va a brindar toda la información. Bueno. Hola, buenos días a todos. Bueno, básicamente quiero contarles que vamos a hacer una modificación en el horario de nuestras clases de Excel debido a las diferentes